Hola, bienvenidos. En este video explicaremos la manera de describir máquinas de estados en VHDL. Para ello, debemos repasar los dos tipos de circuitos que existen en diseño digital. Estos son los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. Se puede afirmar que no existe ningún otro tipo de circuito lógico en diseño digital. Veremos primero qué son los circuitos combinacionales, porque son muy importantes para la implementación de los circuitos secuenciales. Hemos realizado nuestros primeros ejemplos describiendo circuitos combinacionales, aunque no los introdujimos formalmente. Un circuito combinacional es aquel en que la salida depende de la entrada actual. En el circuito que utilizamos en videos anteriores, podemos ver que las funciones z, e, y son funciones combinacionales puesto que dependen solo de los valores actuales de las entradas a, b y c. Es decir, en un circuito combinacional, podemos determinar los valores de las salidas conociendo el valor actual de las entradas. Esquemáticamente, lo representaremos como una caja negra con entradas y salidas. Por otro lado, en los circuitos secuenciales, el valor de la salida depende de la secuencia en que son dadas las entradas. Un ejemplo fácil para comprender el concepto puede ser la desactivación de una cerradura. Supongamos que tenemos tres entradas digitales: la entrada A, la entrada B y la entrada C. Tenemos una salida Z. Si la salida Z está en 1, entonces la cerradura está abierta y se puede abrir la puerta blindada. Por el contrario, si la salida Z está en 0, entonces la cerradura está cerrada y no se puede abrir la puerta. La cerradura estará abierta si la entrada A es igual a 1, la entrada B es igual a 1 y la entrada C es igual a 1. Sin embargo, no es suficiente que las entradas tengan estos valores, sino que deben ser asignados en una determinada secuencia. En nuestro caso, la secuencia deberá comenzar con todas las señales de entrada en 0. Luego, la primera señal que debe ponerse en 1 es la entrada A. Posteriormente, en la tercera secuencia, la entrada C debe ponerse en 1. Por último, en la cuarta secuencia, la entrada B debe tomar el valor 1. Si las entradas fueron tomando los valores correctos, en las secuencias adecuadas como se detalló, entonces la salida tomará el valor de 1, abriendo la cerradura. La secuencia debe ser respetada para que la apertura de la cerradura sea exitosa. Cualquier diferencia en la secuencia no producirá la apertura de la cerradura. Por ejemplo, si se cambia la segunda por la tercera secuencia, la salida no abrirá la cerradura, aun cuando la primera y cuarta secuencia sean las correctas. ¿Cómo detectamos la secuencia correcta para abrir la cerradura? A continuación describiremos los pasos necesarios para detectar la secuencia correcta que abre la cerradura. Por supuesto, debemos comenzar esperando que las entradas tengan la secuencia correcta. Esto es que la señal A, la señal B y la señal C sean todas igual a 0. En tal caso, si la primera secuencia es correcta, pasaremos a otro estado en el que esperaremos que la segunda secuencia sea la correcta. Si las entradas no tienen la primera secuencia correcta, entonces seguimos en el estado 1 esperando la primera secuencia. En el estado 2, esperamos que en las entradas esté la segunda secuencia correcta. Esta es la entrada A en 1 y las entradas B y C en 0. Si la segunda secuencia es la correcta, entonces continuaremos en otro estado en el que esperaremos la tercera secuencia. Si todavía las entradas no se modificaron de las de la primera secuencia, entonces seguiremos en el estado 2, esperando la segunda secuencia. Si por el contrario, las entradas no corresponden ni a la primera ni a la segunda secuencia, entonces volveremos al estado 1 para esperar nuevamente la primera secuencia porque se produjo una secuencia incorrecta y debe comenzarse todo el proceso nuevamente. En el estado 3, estaremos esperando que la entrada A y C tengan el valor de 1, y la entrada B sea igual a 0. De manera similar al punto del estado 2, si los valores de las entradas es la tercera secuencia correcta, entonces pasaremos al estado 4 en el que esperaremos la cuarta secuencia correcta. Si las entradas todavía se mantienen con la segunda secuencia, entonces seguiremos en el estado 3 esperando la tercera secuencia.
Si por el contrario, hubo un cambio en las entradas pero no fue la tercera secuencia, entonces volveremos al estado 1 para comenzar todo el proceso de detección nuevamente. El estado 4 será similar a los anteriores, esperando la cuarta secuencia válida. Si las entradas son modificadas correctamente con la cuarta secuencia, esto es todas las señales en 1, entonces pasaremos a un estado 5 en que abriremos la cerradura. Si las entradas no se modificaron de la correspondiente a la tercera secuencia, continuaremos en el estado 4 esperando la cuarta secuencia. Y, si por el contrario, las entradas se modificaron, pero la secuencia no fue satisfecha, entonces se continuará en el estado 1 para comenzar todo el proceso de detección nuevamente. En el estado 5, la secuencia fue completada y la cerradura puede abrirse. Se continuará en dicho estado mientras las entradas permanezcan en los valores de la cuarta secuencia. Puede verse que la detección de la secuencia involucró diferentes etapas conforme a los cambios que se producían en las entradas. Es decir, los cambios de las entradas hacían cambiar el estado en que estábamos. Por ejemplo, si estábamos en el estado 2, esperando la segunda secuencia, y si el cambio de las entradas era el correcto pasábamos al estado 3 en el que esperábamos la tercera secuencia. Si por el contrario, si las entradas cambiaban pero de manera incorrecta, entonces volvíamos al estado 1 para esperar un nuevo inicio de la secuencia. Si las entradas no se modificaban, entonces se continuaba en el estado 2, esperando la segunda secuencia. Otra observación importante es que, sabiendo el estado en el que estamos, sabemos la secuencia que tuvieron las entradas. Esto es, si estamos en el estado 3, esperando la tercera secuencia de entradas, entonces las entradas anteriores fueron la primera y la segunda. Es decir, no necesitamos recordar la secuencia de entradas porque podemos inferirlas del estado en el que estamos. Generalmente, se utilizan diagramas de estados para representar circuitos secuenciales. Representaremos nuestro detector de secuencia de apertura en un diagrama de estados. En un diagrama de estados, los estados son representados por círculos que son los nodos de un grafo. Comenzaremos por el estado 1, que representa la condición del detector en la que está esperando la primera secuencia. Si el valor de las entradas corresponde a la de la primera secuencia, entonces cambiaremos de estado al estado 2, en el que se espera la segunda secuencia. La condición que hace cambiar de estado es representada por una flecha que indica con su sentido el estado destino cuando la condición se cumpla. En el arco se expresa la condición que debe cumplirse para que tal transición de estado se produzca. En este caso, si el estado actual es el estado 1, y la condición, señal A, es igual a 0, señal B, es igual a 0, y señal C, es igual a 0, el próximo estado será el estado 2. La condición por defecto de permanecer en el mismo estado, no involucra transición por lo que no es necesario representarla con ningún arco en el diagrama. De manera similar, podemos ir representando las demás transiciones en el diagrama. Representamos entonces, la transición del estado 2 al estado 3 cuando se cumple la segunda secuencia. La condición en que permanece en el estado 2, no es necesaria representarla puesto que no hay transición de estado. La condición de retorno al estado 1 es, si no es ni la primera ni la segunda secuencia. De manera similar, se representa la transición del estado 3 al estado 4 cuando es correcta la tercera secuencia. La condición para permanecer en el estado 3, no es necesaria representarla debido a que no produce una transición de estados. La condición de retorno al estado 1 es, si no es ni la segunda ni la tercera secuencia. Luego, se representa la transición del estado 4 al estado 5 cuando se satisface la cuarta secuencia. La condición de permanecer en el estado 4 no es necesaria representarla puesto que no produce transición. Similarmente a los estados anteriores, el regreso al estado 1 se produce si la secuencia no es ni la tercera secuencia ni la cuarta secuencia. Por último, permanecemos en el estado 5 si se mantiene en la entrada la cuarta secuencia. Y regresa al estado 1, si no se mantiene en las entradas, la cuarta secuencia.
hemos finalizado de representar en el diagrama de estados, nuestro circuito secuencial de detección de secuencia para la apertura de la cerradura. Este diagrama de estados nos indica el próximo estado en función del estado actual y los valores actuales de las entradas. Por ejemplo, supongamos que el estado actual es el estado 2. Y las entradas satisfacen la tercera secuencia. Entonces el próximo estado será el estado 3. Podemos luego representar en una tabla el próximo estado en función del estado actual y el valor de las entradas. Por ejemplo, si el estado actual es el estado 1, la entrada A es igual a 0. La entrada B es igual a 0. Y la entrada C es igual a 0. Entonces el próximo estado será el estado 2. Deben considerarse también todas las combinaciones de entradas, diferentes a la secuencia 1, que hacen permanecer al circuito secuencial en el estado 1. Luego, en forma similar, se puede determinar el próximo estado para cada una de las posibles combinaciones de las entradas. Podemos ahora ver que la función próximo estado define un circuito combinacional. Esto es, conociendo el estado actual, la entrada A, la entrada B y la entrada C, podemos determinar el próximo estado del circuito secuencial. Por ejemplo, si el estado actual es el estado 2, la entrada A es igual a 1. La entrada B es igual a 0. Y la entrada C es igual a 0. Entonces la lógica combinacional dará como próximo estado al estado 3. Resumiendo lo que hicimos hasta el momento, un circuito secuencial podrá ser implementado por una máquina de estados que puede ser representado con un diagrama de estados. Una consideración práctica para su implementación es que el número de posibles estados sea finito. Por eso, en diseño digital, nos referiremos siempre a máquinas de estados finitos cuando hablemos de circuitos secuenciales. En estas máquinas de estados finitos, podremos implementar la función de próximo estado, mediante lógica combinacional. Lo único que resta por hacer, para darle dinámica al sistema, es que el próximo estado se realimente al estado actual para que se produzca la evolución deseada. Esto es, que el próximo estado sea el estado actual, en el futuro. De esta manera, el circuito secuencial evolucionará en el tiempo de estado a estado. Sin embargo, debemos tener cuidado con esta realimentación. Recordemos que, cuando la lógica combinacional es implementada con compuertas electrónicas, durante las transiciones, las señales tienen voltajes que no corresponden a niveles lógicos. En consecuencia, realimentar en la entrada un transitorio de la salida podrá provocar evoluciones indeseadas de nuestro circuito. Como vimos en videos anteriores, podemos discretizar el tiempo para considerar solo los instantes en que todas las señales están estables y evitar, de esta manera, el comportamiento no lógico de las compuertas en los transitorios. Esto se realiza, registrando el valor del próximo estado en los momentos que el transitorio pasó, y realimentándolo a la entrada de manera registrada. Esta máquina de estados, en la que el lazo de realimentación es periódicamente registrada con una señal de reloj, se dice máquina de estado sincrónica. Los dispositivos FPGA son preferentemente adecuados para la implementación de máquinas de estados sincrónicas. Veremos ahora cómo será la descripción en VHDL de una máquina de estado sincrónica adecuada para dispositivos FPGA. La máquina de estados será sincrónica, por lo que deberá incluir entradas de reset y de reloj. Primero debemos definir un tipo de dato para la variable de estado. En la parte declarativa de la arquitectura, definimos un tipo de dato, denominado tipo estado, y definimos los nombres 1, 2, 3, 4 y 5 como los valores que podrán ser asignados a las señales definidas como tipo estado. Las señales definidas como tipo estado podrán solo ser asignadas con estos valores. Definimos entonces las señales estado actual y próximo estado del tipo estado. Luego, la lógica combinacional que determina el próximo estado en función del estado actual y los valores de las entradas, está descrita en un proceso, mediante una estructura case. Esta estructura case determina cuál es el valor del estado actual. En cada cláusula when, existe una estructura if,
que establece el próximo estado conforme al valor de las entradas A, B y C. Es importante que en cada estructura if se describa también la cláusula else, para evitar los latches transparentes que vimos en videos anteriores. La realimentación discreta está descrita por un proceso registrado en el que al estado actual se le asigna el próximo estado. Para inicializar la máquina de estados, cuando se activa la señal de reset, se inicializa el estado actual con el estado 1. Con estos dos procesos, se ha definido la lógica del circuito secuencial de detección de secuencia para abrir la cerradura. Lo único que resta es determinar que la salida, Z, sea igual a 1 cuando el estado actual sea igual a 5. Esta lógica combinacional es implementada mediante una sentencia if concurrente. El código entonces estará compuesto por tres partes. Un proceso combinacional que determina el próximo estado en función del estado actual y las entradas. Un proceso registrado, el cual discretiza el lazo de realimentación para evitar la realimentación de transitorios. Y, finalmente, la lógica combinacional de salida que describe la lógica de la salida, Z, en función del estado actual. Por supuesto, el orden de los procesos en la arquitectura no influye en la descripción del hardware. De esta manera, hemos visto una forma de especificar circuitos secuenciales como máquinas de estados finitos, y luego su descripción en VHDL. En el próximo video, veremos alternativas para la descripción, en VHDL, de máquinas de estados sincrónicas para dispositivos FPGA. Por ahora, muchas gracias.